En nuestras garantías individuales son los derechos que posee todo individuo por el solo hecho de ser una persona, sin distinción alguna de nacionalidad, edad, sexo, religión, raza o ideología política, y constituye una esfera inolvidable de derechos frente a la autoridad, frente al Estado, que éste debe respetar y proteger por estar garantizados o protegidos por la Constitución, y son, por ejemplo, viajar libremente por el territorio nacional, libertad de trabajo, de expresión, de petición, de cultos, de inviolabilidad de la correspondencia, del domicilio, etc. El origen del concepto garantías individuales. El origen del concepto garantías individuales en Inglaterra, el antecedente más remoto que se contempla de las garantías individuales es la Carta Magna de San Juan sin Tierra, que data del año de 1215. Un segundo antecedente es la Petition of Right del año de 1668. El tercer antecedente es el texto llamado Right of Ephraim Corpus del año de 1679 y finalmente el documento denominado Bill of Rights del año de 1689. En Francia, el antecedente más trascendente nació como consecuencia de la Revolución Francesa de finales del siglo XVIII, especialmente la que se gestó en el año de 1789, cuando se elaboraba el documento llamado la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que a su vez sirvió de base de la Constitución francesa de aquellos días. La palabra garantía proviene del latín garanti, que entre sus definiciones se encuentran efecto de afinizar lo estipulado y cosa que asegura o protege contra algún riesgo o necesidad. En cuanto a las normas que sirvieron de antecedentes a las garantías individuales y que proviene de los Estados Unidos de Norteamérica, están las contenidas de su Constitución rígida y escrita del año de 1787, que acogía los acontecimientos de la tradición de la libertad inglesa. Que hay que puntualizar que esta Constitución de 1787 originariamente no contenía ninguna declaración de los derechos del hombre, o sea, carecía de parte dogmática, la que se le adicionó entre los años de 1789 y 1792, años en que se dan 10 enmiendas. En el primer caso, será la Constitución la fuente de las garantías individuales en el caso de nuestro país. En ellas están enunciadas en los primeros 29 artículos de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Esas garantías son los derechos mínimos que tiene todo individuo por el hecho de encontrarse dentro del territorio nacional. Hubo diversos países en donde surgieron por primera vez las garantías individuales, tomándose como base Inglaterra, Francia y los Estados Unidos. Francia, en la Revolución Francesa, las garantías individuales son los derechos oponibles a las autoridades del Estado. Luego entonces, hay que aportar una idea de lo que se considera por autoridad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que a una autoridad es todo funcionario de hecho o de derecho, que puede disponer de fuerza pública para hacer cumplir sus decisiones.